Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os saludo justo en la ciudad de Luxor, a orillas del río Nilo. En marzo del año 1950, un documento del FBI nos hablaba de cómo el ejército de los Estados Unidos de América tenía los restos de 3 naves de otros mundos en su poder. Evidencias claras de que el fenómeno ovni es real y de que sus visitas han sido investigadas por los gobiernos más poderosos del mundo. Pero no ha sido solo ese caso. En 1989, en la ciudad ucraniana de Voronezh, aterrizó un ovni a plena hora de la tarde, siendo testigos incluso infinidad de niños que en aquel momento salían del colegio. Historias que nos demuestran que no estamos solos en el universo. Pero si quieres saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. OVNIs, las mejores evidencias. ¿Cuántas veces le han llamado loco y cuántas veces nos han llamado locos? Por decir simple y sencillamente que hay evidencias claras, palpables e irrefutables de que hasta nuestro planeta llegan visitantes de otros mundos. No solo son millones, y lo estoy diciendo bien, con M, de testimonios, sino que además hay casos que han dejado una secuela física que es rastreable y que se puede investigar incluso a nivel científico. Aquí en este programa, en este podcast, les hemos contado muchos de ellos y la verdad que la cantidad de casos y la casuística es enorme. Y es por eso que en el programa de hoy vamos a entrevistar a un buen amigo y hermano, José Antonio Caravaca, un ufólogo español, escritor, investigador, que ha hecho un libro sobre las 50 mejores evidencias del fenómeno ovni, para que a los escépticos no les quede ninguna duda de que esto es total y absolutamente real. Y es por ello que lo está investigando el Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos de América, y es por eso que lo está investigando la NASA. Y es por eso que los gobiernos más poderosos del mundo y con más recursos llevan investigando el fenómeno ovni desde hace décadas, creando miles y miles de archivos que están ahí, descansando, sin que realmente se reabran los casos, se vaya a ver los testigos y sepamos hasta qué punto tenemos incluso más evidencias, porque esos archivos muchas veces son simple y sencillamente informativos. Sucedió tal hecho, pero no se ahonda en la cuestión. Y aquí repasando infinidad de casos que tengo yo, por ejemplo, en casa, en mi archivo, me topé esta tarde con uno que me parece muy curioso. Un encuentro ovni que dejó evidencias físicas. Les estoy hablando del día 20 de abril del año 1950. Fue Bruno Facchini, un italiano, un señor de mediana edad que vivía en Abbiate Guazzone, una localidad rodeada de campo, y una tarde salió a caminar tranquilamente y cuando estaba atardeciendo, lo que comenta Bruno Facchini es que vio entre los árboles un resplandor y por eso se fue acercando hasta el lugar, hasta que llegó allí y lo que vio es un objeto metálico de color oscuro que tenía forma de balón de rugby. El objeto él lo denomina y lo describe como bastante grande, de más de 30 metros de largo. Tenía 4 patas con las que estaba posado en el suelo. El Facchini, cuando vio este objeto y se acercó, se dio cuenta que el brillo que había visto en medio del bosque se debía a que había un ser vestido como una especie de traje de astronauta con escafandra que estaba haciendo como una especie de soldadura o algo encima de algo parecido también a una escalera. Facchini
se acercó más al objeto y se dio cuenta que en el suelo había otros 2 seres similar al que había visto en la escalera, también vestidos como una especie de astronautas. Facchini pensó que aquello era algún tipo de aparato militar o algo y que estaba allí sucediendo algo extraño, y por eso se acercó a ver incluso si podía ayudar o a ver qué estaba sucediendo. Uno de los 2 seres que había caminando por abajo lo miró fijamente tras su escafandra y empezó a emitir sonidos guturales. Facchini no sabía qué era aquello, pero de repente empezó a tener miedo. Y fue en ese instante, con ese miedo, cuando él se dio la vuelta y salió corriendo. Justo en ese momento, uno de los 2 seres que había abajo sacó un aparato extraño y le lanzó un rayo de luz que impactó en su espalda, cayendo al suelo con un gran dolor en su cuerpo. Sin poder moverse del suelo, vio de repente cómo estos seres se metían en la nave y salieron disparados hacia el cielo. Facchini dio parte a la policía italiana, a los carabinieri, y al día siguiente los carabinieri fueron y pudieron constatar que allí, justo en el lugar que les había dicho Bruno Facchini, había restos de hierba quemada y había pequeños restos metálicos que luego fueron analizados, siendo estos de una aleación muy extraña entre bronce, plomo, estaño y algunos elementos más. Un metal que era tremendamente resistente a las altas temperaturas. ¿Creen ustedes que Bruno Facchini inventó todo esto o que fue real? Fue tan real que la contractura y los moratones en la espalda por ese rayo de luz hicieron que durante un mes no pudiera apenas moverse de la cama. No sé qué son ni a qué vienen, pero sí que estoy convencido de que somos visitados por seres de otros mundos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Nuestros extraños visitantes, con casos como el que os he contado, evidencias claras y palpables de que somos visitados por seres de otros mundos. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Por eso ya tenéis un numeral en Twitter para que pongáis vuestras opiniones y comentarios. Y ese numeral es Misterio Caracol. Repito, el numeral es Misterio Caracol. Sabéis que hago viajes de autor. Dentro de muy poquito van a aparecer la información de los próximos viajes del año que viene. En abril, Perú, y en junio estaremos en Turquía viendo los templos de Göbekli Tepe, por ejemplo, los más antiguos del mundo con 12.000 años. Bien, toda la información de mis viajes la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, viajesjuanjesusvallejo.com. También recordar que tenéis un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Ahí tenéis vídeos y podcasts todas las semanas y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que en este momento se unen a la señal en vivo de Caracol Radio y también para todas las personas que consumen este contenido a través del podcast que subimos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un repaso a través de algunos de los casos OVNI más importantes de la historia, con uno de los investigadores también más top en todo el mundo, José Antonio Caravaca. Realmente un repaso impresionante para todas las personas que realmente siempre nos hemos sentido muy apasionados por este fenómeno, Juanje. Efectivamente, y es que hay infinidad de casos, como el que he comentado de Bruno Facchini, donde quedan una serie de huellas clásicas. Y fíjate que en la entrevista que vais a poder escuchar de José Antonio Caravaca no hemos tocado incluso ni algunos casos clásicos que aparecen ya en otro podcast que se llama OVNIs, la evidencia, ¿vale? Donde, por ejemplo, aparecía el caso de Vorónezh,
donde en una localidad ucraniana de repente, en los años 80, aterrizó una nave justo al lado de la parada de un bus donde había escolares, niños, que fueron testigos de aquello. Voronezh, del caso famosísimo en Rúa, Zimbabue también, donde un montón de niños acabaron implicados. ¿Qué decir de 1947 y el caso Roswell, cuyos archivos oficiales nunca jamás han aparecido? O sea, realmente esto es uno y otro y otro y otro caso y otra historia. Y ahora con José Antonio Caravaca vais a poder escuchar, bueno, pues algunos de los casos que han dejado evidencias muy claras. Y aún así, Alejandro, nos siguen diciendo locos. Totalmente, Juanje, y como algunas veces estas personas nos reclaman dónde está la evidencia, pues las evidencias las van a escuchar hoy con nombres, con datos, todo documentado, todo muy bien fundamentado, un testimonio realmente el de José Antonio excepcional para todas las personas que quieran conocer más a profundidad algunos de los casos más importantes. Cuando Carl Sagan dijo que faltaban evidencias para corroborar el fenómeno ovni, simplemente él le faltó leer, documentarse e ir a investigar casos. Claro. Si no, hubiera tenido todas las evidencias que hubiera querido. Pues es que, Juanje, y nos ha pasado acá, hay lamentablemente muchos hombres de ciencia que lamentablemente no han podido acceder a cierta documentación oficial que avala mucho las investigaciones, y lamentablemente creo que eso ha sido un sesgo que ha habido siempre con el fenómeno. Pero bueno, son negacionistas, porque sí, no investigan, no van a los lugares, no tienen la información de los casos, pero públicamente nos juzgan. Sí, es cierto. Voy a ahorrarme el comentario. En fin, nos dejamos ya de tanto rollo y vamos a escuchar la entrevista con José Antonio Caravaca, que comienza así. Ya no hablamos sobre si el fenómeno ovni es real o no es real. Creo que hace muchísimos años ya que pasó esta discusión. El fenómeno ovni es súper real y lo investigan los gobiernos más importantes del mundo. Pero es que no solo eso. Nos está llegando la información con cuentagotas y cuando uno habla con auténticos expertos se da cuenta de que hay realmente algunos casos que no solo son incuestionables, sino que muestran una evidencia clara de que estamos ante un fenómeno que es extraterrestre. Ojo, que esta palabra es muy amplia. Extraterrestres de fuera de la Tierra, pero puede ser de otro planeta de esta galaxia, de otra galaxia, de un multiverso en que vivimos y de otros universos, incluso de otras dimensiones. Eso ya es muy complejo de responder. Pero que esas evidencias están y son claras es algo de lo que no tengo ninguna duda. Evidencias a lo largo de las últimas décadas. Y es por eso que estamos entrevistando hoy a José Antonio Caravaca, autor del libro Las 50 mejores evidencias del fenómeno ovni. Repito el título, Las 50 mejores evidencias del fenómeno ovni, que lo podéis encontrar en Amazon. Aquí en América Latina lo tenéis por Amazon y lo hacen llegar a cualquier país del continente. José Antonio Caravaca, amigo, compañero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juanje? Encantado de estar aquí contigo. Oye, a ver, tú llevas investigando ovnis toda la vida, ¿vale? Pero bueno, es la primera vez que estás en Noche de Misterio en Caracol Radio. Entonces, ¿quién es José Antonio Caravaca para toda la audiencia de Caracol Radio y de Noche de Misterio? Bueno, ya voy a cumplir, he pasado el medio siglo y aún no sé bien quién soy y me va a resultar bastante complicado describirme. Sí podría decir que soy una persona muy curiosa que a muy corta edad conoció a través de revistas y periódicos la existencia de un fenómeno, de que había gente que hablaba que había tenido avistamientos de extrañas aeronaves, de platillos volantes, como se llamaban en aquella fecha, en el siglo pasado, cuando la tele era en blanco y negro y se consumían los periódicos en papel, las revistas. Y más sorprendido para un niño tan curioso como yo, el leer que había personas que incluso habían entrado en contacto con los tripulantes de estas naves que decían que eran seres de otros planetas, y todo aquello me fascinó de una forma
que me hizo querer indagar más qué podía haber de realidad en todas aquellas fantásticas historias, y poco a poco, casi sin pretenderlo, sin ser un objetivo vital en mi vida, pues se convirtió en mi leitmotiv, y en nada estaba con una grabadora, con un cuaderno de campo, buscando por donde yo vivía gente que hubiera tenido algún tipo de experiencia ufológica, y poco a poco fui ampliando el área de acción. Contacté con otra gente que investigaba el fenómeno. Tuve la suerte de que en la ciudad donde yo resido, en Algeciras, había un gran y veterano ufólogo, Andrés Gómez Serrano, que investigaba y estudiaba estas cuestiones desde los años 50, y todo aquello sirvió para que este curioso pues aumentara la curiosidad. Y te digo que, rebasado el medio siglo, en pleno siglo XXI, sigue fascinado y sigue con esa enorme curiosidad por conocer, por saber qué hay detrás de todo este lío. Bueno, y contactando con otros investigadores en congresos, cuando había congresos y tal. En España nos conocimos hace más de 20 años, ya ni lo sé. Más de 20 años, 20 y más de 25. Ya tenemos una edad. Y más de 25, fácil. Para toda la gente que nos escucha en América Latina, Algeciras es una ciudad de la provincia de Cádiz, de Andalucía, España, ¿vale? Algunos no habréis identificado bien el acento de José Antonio Caravaca porque es andaluz, ¿vale? Entonces, bueno, los andaluces en general, el acento aquí a la gente le encanta, le es más fácil que el español del centro de la península. Así que, bueno, yo recuerdo a José Antonio Caravaca hace muchísimos años en conferencias exponiendo unos casos alucinantes de encuentros con humanoides, de aterrizajes de naves que él investigaba, hacía unos dibujos flipantes de cómo eran ese tipo de encuentros, y recopilando un archivo que ya tiene que tener miles y miles y miles de casos. Y hace unos años decidiste recoger en un libro, que es este que tengo aquí, las 50 mejores evidencias del fenómeno OVNI, que es el que podéis adquirir a través de Amazon, os estoy diciendo, aquí en América Latina. Decidiste recoger las 50 mejores evidencias. O sea, 50 casos que la gente diga, no hay tu tía, estamos ante un fenómeno que no es de este mundo. ¿Fue así o de otra forma, José Antonio? Pues sí, la verdad que se acercaban también unas efemérides importantes, el 70 aniversario del fenómeno OVNI en 2017, y un buen amigo, Miguel Pedrero, hablando con él, decidimos realizar una obra que de alguna manera festejara esa fecha, el 70 aniversario del nacimiento del fenómeno OVNI, y que fuera como no un manual, pero sí un libro de consulta donde la gente viera cuáles son las 50 mejores evidencias que ha ofrecido el fenómeno OVNI a lo largo de su historia. Y ahí hago una especie también de revoltijo donde podemos encontrar casos, fotografías, informes oficiales, investigaciones oficiales, los documentos más importantes que hemos logrado para de alguna manera confirmar la existencia de estas manifestaciones anómalas. Y la verdad que es un libro que ha funcionado bastante bien a lo largo del tiempo, y creo que ya vamos rozando la 4ª edición. Que con los tiempos que corren, que la gente no lee, no, dilo así de claro, que la realidad, y yo puedo decir que he consultado el libro varias veces y me he leído varios casos y están súper bien documentados y súper bien narrados, así que un libro recomendadísimo. No nos va a dar tiempo en este programa, en este podcast, a hablar de esos 50 casos, pero sí quiero empezar a meterme en materia en algunos casos, ¿vale? Y yo quiero arrancar con el proyecto Libro Azul, con el proyecto Blue Book, porque hay un momento, a comienzos de los años 50 en Estados Unidos, donde el fenómeno OVNI atrae tanto a la opinión pública, porque la era moderna del fenómeno OVNI empieza en 1947,
cuando un señor que es empresario, que es aviador también, que se llama Kenneth Arnold, ve lo que él describió, bueno, no dijo la palabra platillos volantes, parece ser, fue un periodista que lo entendió mal, pero él dijo que sobre el monte Rainier, allí en el estado de Washington, había visto lo que no parecía de este mundo y además que tenía una velocidad absurda. Luego realmente si ves los dibujos que hizo Arnold y demás, serían como una especie de boomeranes que iban volando lo que él vio más que platillos volantes. Pero esto fue tal boom en la sociedad norteamericana y empiezan a reportarse más casos y diferentes casos, aunque esto ya venía desde finales de la Segunda Guerra Mundial con una cosa que se llamó Foo Fighters, unas luces que veían los pilotos y tal, pero después de Kenneth Arnold. Y luego pasa lo del incidente Roswell, donde los norteamericanos dicen, los norteamericanos, en concreto William Blanchard, que era el teniente coronel de la base de White Sands, llega a hacer un comunicado de prensa diciendo que tiene una nave, un platillo volante, una nave de otro mundo en su poder. A partir de ahí no hubo vuelta atrás. O sea, toda la prensa estaba pendiente de esto y yo creo que el proyecto Blue Book nace como una iniciativa del gobierno norteamericano de decir, bueno, ustedes, nuestros ciudadanos y contribuyentes, que sepan que vamos a investigar esto porque tanto les interesa. En la parte científica a la cabeza ponen un señor que se llama Allen Hynek, un astrofísico que luego se hizo tremendamente conocido y que le salió rana, porque luego dijo que le habían obligado a mentir y que había casos que no tenían ninguna explicación. José Antonio Caravaca, ¿cómo discurre toda esta historia del proyecto Libro Azul? Pues mira, las evidencias del fenómeno OVNI no solamente las encontramos en los informes, en los testimonios de las personas que aseguran haber tenido un encuentro o una observación de un extraño objeto, sino también en el interés de los gobiernos durante décadas por investigar y estudiar estos fenómenos. Esto ya de por sí demostraría que hay algo interesante, que hay algo de importancia tal para que el gobierno norteamericano, en este caso, desde el año 1947 hasta 1969, que sepamos, estuviera investigando miles de observaciones y de casos OVNI. El primer de estos estudios o comisiones oficiales fue el proyecto ZIN, que llega a una conclusión que al parecer asusta a la cúpula del Pentágono y del Departamento de Defensa, porque el general Nathan Zewin dice que es un fenómeno real y que no es ficticio, que parece que hay algo que está sobrevolando los cielos de Estados Unidos y que no se trata ni de un arma soviética ni de nada conocido. Claro, esto en ciertos círculos produce un desasosiego. José, pero tiene tela, perdona que te corte, Sí. que a la conclusión que llegaron hace más de 70 años es la misma a la que han llegado ahora. Pero bueno, ahora verá también tus oyentes cómo toda esta moderna narrativa de los denominados UAP, los fenómenos anómalos no identificados, se enlazan como con un hilo invisible con unos acontecimientos, con unos hechos que ocurren en el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, y que también apuntarían a que aquí hay algo que se está ocultando. Y yo creo que por eso yo incluí el Blue Book como una prueba de que aquí había algo que era de suma importancia y sobre todo desconocido, porque después del proyecto ZIN, que apenas dura año y pico, en 1949 se inaugura una nueva comisión que le llaman, la traducción en español, fijaros qué nombre, Proyecto Rencor, que se dedica a evaluar todos los avistamientos, pero desde un punto de vista escéptico, para restarle credibilidad al fenómeno OVNI. Ya en 1947, el profesor Heine, Joseph Allen Heine, que era un astrónomo muy conocido, sobre todo porque tenía mucho éxito en su clase, porque era una persona muy amena a la hora de exponer,
pues fue contratado para que fuera la cara civil de un proyecto militar y que la opinión pública pensase que aquello se hacía de una manera imparcial. Y la cara científica para decir que no somos nosotros, es la ciencia la que está diciendo que esto no sirve para nada. ¿Cuánto esfuerzo por parte del gobierno norteamericano y cuántos recursos si el fenómeno no existiera o si el fenómeno no fuera real? Alejandro Bernal. Y Juanje, y una afirmación muy lapidaria que hacían José Antonio y tú, y la conclusión es la misma, la que tenían hace décadas y la de ahora. Que el fenómeno es inexplicable y se han pegado 70 años mareando la perdiz, o sea, para lo que dijo el proyecto Signo en el año 47. Sí. O sea, es como de flipar. Y Juan, el proyecto Libro Azul tiene más de 700 casos que no pudieron ser explicados. Correcto. Teniendo en cuenta por Allen Hynek, ¿eh? Exactamente. Teniendo en cuenta que el proyecto Libro Azul en una buena cantidad de casos intentó fue denostarlos. Alejandro Bernal. Tertulia de Misterio con Néstor Armando Alzate aquí en Bogotá el jueves 2 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Un evento que no se pueden perder los auténticos fanáticos del misterio. Toda la información en mi Twitter @alebernalpress con $S. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios con el numeral Misterio Caracol. No sé vosotros, yo me lo estoy pasando genial con la entrevista a José Antonio Caravaca, repasando la historia de los ovnis, de la ufología, porque realmente te das cuenta que detrás de ella hay una manipulación por parte de los gobiernos que es absurda. Y como la entrevista está buenísima, no le demos más dilación y la entrevista continúa así. Ocurre, las conclusiones del proyecto GRUS, Rencor, pues no convencen ni a la prensa ni a la opinión pública, porque eso de decir que los pilotos han visto el planeta Venus, que han visto la Luna, que la fotografía tal es una estrella, hizo que la gente empezara a sospechar de que el gobierno estaba ocultando la verdad sobre los platillos volantes, y por eso la Fuerza Aérea en 1952 crea el proyecto Libro Azul, donde ya tiene una participación mucho más visible el doctor Hynek, compareciendo en ruedas de prensa, hablando en diferentes medios de comunicación, como en una campaña de aperturismo para dar la sensación a los medios de comunicación, a la ciudadanía norteamericana, de que hay transparencia, que aquí no se oculta nada, pero es importante señalar que Hynek era totalmente escéptico. Correcto. En la materia. Él pensaba que los avistamientos se podían todos explicar de una manera convencional, que se trataban en la mayoría de las ocasiones malinterpretaciones de fenómenos atmosféricos, naturales, incluso la visión de aeronaves terrestres como helicópteros o aviones, pero que en determinadas circunstancias, por las nubes, por la niebla, pues la gente creía que era otra cosa. Y con el paso del tiempo, el propio Hynek se da cuenta de que la Fuerza Aérea hace ímprobos esfuerzos para que no se estudien determinados casos, que ofrece respuestas antes de tiempo. Todos conocemos aquel famoso incidente de los gases del pantano, y ahí es cuando realmente el doctor Hynek cuéntalo de los gases del pantano, porque la gente no lo va a conocer. Pues es un avistamiento que se produce en la década de los 60. Una universidad entera ve en una zona pantanosa unas extrañas luces. La policía de la zona también la observan, y aquello sale en todos los medios de comunicación, porque hay múltiples testigos de la aparición de lo que parece ser un platillo volante, de algo luminoso moviéndose en el área, y multitud de testigos. El doctor Hynek llega tarde y le dicen que aquello
está provocado por los gases del pantano que produce fosforescencia y tal, y él, sin haber investigado mucho el caso, sale en una multitudinaria rueda de prensa, porque había incluso policías implicados que habían hecho informes diciendo que habían visto estos objetos que se comportaban incluso de forma inteligente, o estas luces, y claro, ya el doctor Heine intuye que ha metido la pata. Todo. Sí, no, y que ha metido la pata cuando ve que los periodistas van corriendo hacia las cabinas de teléfono para transmitir lo que él cuenta, y ve que hay cierto tono jocoso, y claro, al día siguiente la prensa es demoledora con las conclusiones de la Fuerza Aérea y de Heine, que las hace suya, y claro, ya él ve que aquí puede haber gato encerrado, y posteriormente, con la acumulación de incidentes y su propia participación en la investigación de alguno que otro que hablaremos a continuación, le hace ya ver que existe un fenómeno muy interesante detrás de estas observaciones, y que la Fuerza Aérea no está dedicando ni el dinero ni el personal que se merece este tipo de investigaciones. Y Heine comentaba posteriormente, cuando abandona el Blue Book, que este famosísimo proyecto tenía una pequeña oficina y solamente 1 o 2 oficiales de la Fuerza Aérea para trabajar, y que disponían de muy poco presupuesto. Hay que decir, vamos a ver, Allen Hynek se convierte luego en un personaje tan famoso y tan conocido en los años 60, 70 del siglo pasado, que incluso Steven Spielberg le coge como asesor para hacer la película Encuentros en la tercera fase, que aquí en América Latina se llamó Encuentros del tercer tipo. Que es más exacto. ¿Vale? Claro, y luego Hynek, el tema es que, bueno, para empezar, en el proyecto Libro Azul se recopilan miles de casos, no recuerdo exactamente cuántos, y Hynek dijo que el 5% eran inexplicables. Y eso yo creo que al gobierno gringo le sentó, pero como una patada en la barriga. O sea, que hubiera cientos de casos que no tuvieran explicación, y que un científico de la categoría de Hynek dijera además que esto no lo explica, con perdón, ni Cristo. O sea, esto ni que lo explique, ¿vale? O sea, la ciencia no puede explicar esto. Con lo cual, además, después de dejar el proyecto Libro Azul, pues dijo claramente que había casos en los que él había, básicamente, que no había dicho la verdad, que había faltado a la verdad por la presión del ejército. Claro. Norteamericano. Creo que se ha visto muy bien en una serie que sacaron no hace mucho en History Channel sobre esto, sobre el proyecto Libro Azul, ¿no? Toda esa presión que él tenía para que no contara, claro, que porque él llegó como escéptico, pero cuando empezó a ver casos y a recopilar casos que no había forma de explicar, pues él no quiso dar su brazo a torcer. Es más, creo que los gringos lo que hicieron fue luego crear otra comisión, que fue la comisión Condon, que investigó 50 casos, que fueron a cargárselo menos uno, que no pudieron cargárselo, para decir, bueno, lo de Hynek fue una raya en el agua, pero lo que importa ahora es lo de Condon. Venga, y Condon ya, este tío sí que sabe, y este está diciendo que salvó un caso ahí que es claro, rarito. Claro, es que fíjate, Juanje, que la mayoría de las explicaciones que daba el proyecto Blue Book, que era el más light de los que había organizado el gobierno norteamericano para responder las dudas que tenía el ciudadano medio sobre el fenómeno OVNI, empezó a no convencer a nadie. Y claro, parecía como que los militares estaban básicamente restándole importancia al fenómeno OVNI y mintiendo en las ruedas de prensa para dar peregrinas explicaciones sobre lo que había visto una persona. Y el doctor Heine también acusaba a la Fuerza Aérea de no investigar los casos más complejos porque era más difícil encontrar una explicación. Y es por ello que ya en el año 67, creo, recurre a la Universidad de Colorado y al físico Edward Condon para que organice un comité para investigar el fenómeno OVNI por parte de destacados científicos y especialistas ajenos al estamento, al brazo militar, y así dar una respuesta que no la vincula ni a la Fuerza Aérea ni al gobierno norteamericano. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y aquí lo incluyo también como evidencia, y tus oyentes lo van a entender, que circula
una carta entre los adheridos al informe Condon para que no le presten mucha atención a los casos, que aquí no hay ningún fenómeno interesante y como que esto es para pasar el corte. Y claro, algunos de los que participan en esta comisión denuncian que no es que recibieran presiones, pero que sí se estaba señalando a algunos de los participantes de que tampoco se esforzasen demasiado. Pero ¿cuáles son las 3 conclusiones a las que llega el informe Condon en 1969 para dar el carpetazo definitivo al fenómeno ovni en el siglo XX por parte del gobierno norteamericano? Primera, no hay nada en todos los casos que se ha investigado por parte del informe Condon que señale la existencia de una avanzada tecnología, de una tecnología desconocida, ni de nada que pueda suponer un avance para la ciencia. Ya esto de por sí es un varapalo importante. Por otro lado, dice que este fenómeno no representa ningún tipo de amenaza para la seguridad nacional, como también dando a entender que ni es alienígena, ni es ruso, ni es de ninguna otra nación, sino que normalmente suelen ser fenómenos astronómicos y atmosféricos mal interpretados, globos sonda, aviones y helicópteros y punto. Y la tercera conclusión es que el informe Condon señala y advierte de que no se debe de gastar más dinero, y aquí está un dato bastante curioso, que no se debe gastar dinero ni en esa fecha ni en posteriores reaperturas de estudios oficiales, como dando a entender que no hay nada ahora ni en el futuro. O sea, como diciendo, no gastéis dinero, que esto no tiene... Lo cual fue todo mentira. Porque luego siguieron investigando el fenómeno ovni, siguieron haciendo archivos, muchos que se han desclasificado, otros que yo creo que nos siguen ocultando, y vamos, nos mintieron y nos han mentido 20 millones de veces. Yo creo que es importantísimo contarlo como tú lo has contado, para que la gente entienda lo que está pasando ahora. Ahora el melón se ha abierto porque ha llegado un tipo que se llama Luis Elizondo, filtró unos vídeos, y ahora David Grush que ha dicho, pero si es que tienen hasta naves y cuerpos no humanos, leche. Sí, ¿vale? Y fíjate que por eso yo le doy el estatus de evidencia. De evidencia desde mi punto de vista. Y, fíjate, y añado otra evidencia que muchos de tus oyentes no se las esperaría jamás en una obra, en un libro, en un mamotreto dedicado a recoger o recopilar lo que se podría considerar como pruebas del fenómeno ovni, y es que el gobierno español, el ejército español, en la década de los 60, 70, 80, tenía un formulario entre los grupos que se dedicaban o las comisiones de investigadores, encuestadores oficiales que iban a los lugares, a las bases donde había observaciones de ovni. Había un cuestionario que parecía redactado por investigadores del fenómeno ovni. Se preguntaba si había seres asociados al fenómeno, si portaban casco, si llevaban gafas, si la nave tenía escotillas, si tenía escaleras, y por tanto ahí había en ese papelito otra evidencia. ¿Por qué el ejército español tenía ese cuestionario donde se preguntaba por los hipotéticos tripulantes de los platillos volantes, si había restos biológicos, si había efectos fisiológicos sobre los testigos, si había provocado algún tipo de marcas en la zona? Si esto no tiene interés, si se trata de una percepción errónea de un fenómeno natural, ¿por qué se pregunta cómo era el ocupante, si llevaba o no llevaba equipo de respiración autónoma, si llevaba cinturón, si llevaba bota, que hiciera un dibujo del tripulante? Esto para mí es otra evidencia. Evidencia de que, ojo, no estoy afirmando que estemos ante seres extraterrestres, ni que sea, pero sí que hay algo desconocido que
ni inexplicable. los norteamericanos, efectivamente, inexplicable, que ni siquiera ni el ejército español José, podía. lo tenían todo controlado. O sea, si mira, el otro día entrevistando a Óscar Santamaría, un comandante que persiguió una nave a la que le disparó 64 obuses. Y Óscar me decía que cuando fue a Estados Unidos, llegó una periodista norteamericana y dije, mire, el informe de la CIA de su avistamiento. Sí. Se había equivocado, la fecha estaba mal, todo lo descrito era correcto. Si el fenómeno no es real, ¿por qué siguen gastando recursos en investigar casos en Perú? No en Estados Unidos, en Perú. Sí. Y todos estos casos de España, te digo yo que la CIA tiene su, Claro, su informe, bueno, obvio. y de hecho, muchos investigadores como Juanjo Benítez han podido rastrear y documentar que algunos de los más famosos expedientes X ufológicos investigados por el ejército español han sido también reencuestados por militares y por personal de embajada norteamericana. Por tanto, otra evidencia de que ellos decían que esto no tenía ningún tipo de interés, pero después en la sombra, en la retaguardia, recopilaban toda la información que podían. Y el Blue Book es una evidencia también, porque tú lo decías, exactamente investigaron 12.618 casos y el 6% quedó sin explicar. Claro, cuando se habla de estas cifras, 6%, el 6% son 701 incidentes. Es una barbaridad. Después de su evaluación, no tenían explicación científica. Y claro, y muchos que nos están escuchando, sobre todo los que tienen una vena que también es importante tener escéptica, de pensar, bueno, es que a lo mejor, como argumentan también siempre todos aquellos que no creen todavía que hay algo extraordinario detrás de estas observaciones y fenómenos, de que al carecer muchas veces los informes de información, pues es posible que no se llegue a una conclusión o a una resolución precisamente por esta falta de mayor cantidad de datos que evaluar. Pero claro, ahora vamos a narrar uno de estos 701 casos que permanece sin explicación, y todos los que nos están escuchando van a entender hasta qué punto la Fuerza Aérea se ha encontrado con eventos de altísima extrañeza que no los ha explicado, pero tampoco ha sido capaz de exponerlo de una manera científica y abierta para que eso fuera reevaluado por especialistas y por estudiosos de diferentes áreas que pudieran ayudarles a encontrar la respuesta. Y precisamente fue el caso que al doctor Heine le hizo creer que era posible que personas no solamente tuvieran el avistamiento o la observación de objetos, de aeronaves, sino incluso de sus ocupantes. Te estás refiriendo, vamos a meternos ya en materia, al caso de Socorro, abril de 1954, Nuevo México. Y este es... 64, 1964, perdón. Y este es el caso que hace que Allen Hynek se replantee todas sus investigaciones. Todo. Jacques Vallée, gran amigo suyo y gran investigador que también colaboró con el Blue Book, llevaba varios años intentando hacerle ver a su colega de que en Francia, en el año 54, habían investigado y habían reunido una gran cantidad de informes que señalaban que estos fenómenos estaban tomando tierra y que los potenciales testigos no solamente describían los objetos, sino la interacción con sus ocupantes, lo que elevaba, como digo, la alta extrañeza de estas manifestaciones a un punto donde ya no cabía las explicaciones normales del planeta Venus, de los globos sonda y la Luna. Y en Socorro, Nuevo México, a plena luz del día, a las 6 menos cuarto de la tarde, por resumir también, para no hacerlo muy extenso,
Luni Zamora, un agente de policía de 31 años, ve en el cielo un fogonazo, un embudo de color azul extraño. Primero oye como una explosión y como esa visión se produce en una zona del desierto donde hay un almacén de explosivos, él piensa que ha podido ocurrir algún tipo de detonación y en ese momento está persiguiendo a un joven que va a alta velocidad, pero ve que esto tiene mayor prioridad, se desvía del camino, se introduce por el desierto de Socorro y ni a 1 kilómetro, ni a 100 metros, ni a 50 metros, a 15 metros, el amigo Luni Zamora, mientras se acerca, la radio de su vehículo comienza a fallar, hay una serie de interferencias que parecen que son provocadas por la proximidad con lo que hay allí posado en el desierto. En un primer momento, la impresión que le da a Luni Zamora, y este también es un detalle que es interesante de comentarle a tu audiencia, porque la mayoría de los testigos, cuando en sus primeros conatos de contacto con este tipo de apariciones, pues no piensan, mira, estoy viendo una nave extraterrestre, estoy viendo un platillo volante. Primero intentan componerse una idea de una cosa normal, y él, Luni Zamora, cree que hay un coche volcado en el desierto, que se ha metido por allí, que ha volcado, un coche blanco, pero cuando se acerca a 15 metros, está en un desnivel el objeto, él está a unos 5 metros en una especie de mirador, se queda estupefacto porque aquello es un objeto metálico de color blanco sostenido sobre 3 patas telescópicas y junto a este artefacto hay 2 pequeños seres vestidos con un mono blanco ajustado y podrían medir entre 1,20 m y 1,40 m, 50. Parecían niños al lado de este objeto que tenía una proporción de cerca de unos 6 metros y que, digo, estaba a 15 metros de distancia de Luni Zamora. Incluso, fíjate, la proximidad que ve un extraño símbolo, una insignia de unos 75 centímetros de alto, de color rojo, que destaca en ese fuselaje metálico blanco. Y claro, Luni Zamora está extrañado. Los ocupantes, los tripulantes, los pilotos de este objeto parecen reaccionar ante la presencia del policía, se introducen por la parte que él no ve del objeto y que él presupone que había una puerta, y escucha cómo se cierra, y él lo compara con el sonido que hacía la puerta de un blindado, de un carro de combate de cuando él estuvo en el ejército. En ese momento vuelve a escuchar una explosión, un sonido potentísimo, y de la base del objeto surge una llama azul muy potente que parece que se introduce en el suelo. Él habla como una especie de espada, que era un fuego que no se iba para los lados, sino que parecía que se clavaba en el suelo, y el objeto va en dirección a Luni Zamora. Esto es súper loco. Y yo, la verdad, que los casos donde el testimonio es un policía, lo primero que pienso es, a ver, ¿y a este señor le interesa montar todo este show? Que luego en el siguiente bloque vamos a acabar de escuchar la entrevista a José Antonio Caravaca, porque esto dejó toda una serie de evidencia física. Pero a ver, un señor que es policía, que se está jugando que lo echen y que se está jugando el pan de sus hijos, ¿va a inventarse una historia así? Juanje, y no solamente policías, militares y pilotos, como siempre decimos, son los testigos más cualificados, son personas que se juegan un prestigio, que se juegan no solamente su futuro, el de sus familias. ¿Por qué tendrían que inventarse historias así? Juanje, el caso de Luni Zamora siempre me ha fascinado, y es que, de acuerdo a algunos relatos,
cuando este policía llega al punto exacto en donde vio este artefacto en forma de huevo, como muy bien lo describía José Antonio, se percata todavía de los rastros de la ignición, o sea, había realmente todavía se veía quemado el campo en donde había Eso despegado. lo van a contar después, ¿vale? Van a contar después precisamente cuando llega la policía cómo ven todos los restos de la ignición y absolutamente todo esto. Y también muy destacable cómo comenzó la investigación oficial del fenómeno OVNI, como nos comentaba José Antonio Caravaca. Así es. Nos está hablando del proyecto Signo, proyecto Libro Azul y luego el proyecto Condon, la famosa comisión Condon, para decir, esto no existe, esto no es real, pero además es que es chistoso, o sea, no existe ahora ni en el futuro, nunca gasten dinero salvo el que mandaba a mí, porque él se llevó una plata bien larga, el señor Condon. Entonces, sí, claro, o sea, fue todo una pantomima, ¿no? Y luego cuántas décadas las que supuestamente no investigaban ovnis porque no merecía la pena. Juanje, para culminar antes de irnos al break, un año después las autoridades norteamericanas comenzaron a investigar en la zona, a potenciar testigos que hubiesen podido avistar este extraño objeto y estar... ¿Te refieres al de Loni Zamora? Al de Loni Zamora, Juanje, y hablan con un granjero de la zona, Maurice Mays. Le enseñan los dibujos y el tipo dice que en efecto él también apreció ese objeto, no solo en esa fecha, sino un año después, en julio de 1965. Un año después. Wow, exactamente, ese dato no está en la entrevista. Buenísimo, amigo. En fin, me encanta el fenómeno OVNI y disfruto como un niño pequeño cuando hago programas que hablan sobre nuestros extraños visitantes. Alejandro Bernal. Tertulia de Misterio con Néstor Armando Alzate aquí en Bogotá el jueves 2 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Un evento que no se pueden perder los auténticos fanáticos del misterio. Toda la información en mi Twitter @alebernalpress con @S. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos buceando en el caso OVNI donde el protagonista es Loni Zamora, un policía norteamericano que de repente se enfrenta a lo imposible. Con su coche llega hasta un lugar en el que hay varios seres y un objeto con forma de huevo blanco posado sobre una especie de patas estereoscópicas. Uno de los casos OVNI más importantes de la historia porque dejó un montón de evidencias. Así que vamos a seguir escuchando la entrevista con José Antonio Caravaca para que nos acabe de narrar este interesante caso. Asusta después de escuchar el ruido, se tira al suelo y el objeto le pasa tan cerca, tan próximo a Loni Zamora para decir a ciencia exacta que no se trataba de un buitre ni de cualquier otro tipo de cuestión, que siente el calor de aquella tobera o lo que fuese, de esa llama azul en la espalda, y ya cuando se reincorpora ve que aquel objeto como un punto blanco pues va en paralelo al desierto y se pierde en la lejanía. Inmediatamente después de que el objeto desaparezca aparecen coches de patrulla de compañeros que lo han escuchado hablando por radio de que se dirigía al polvorín, que podía haber una explosión, que había visto tal, y lo encuentran totalmente desencajado, con el susto en el cuerpo. Uno de sus compañeros dijo posteriormente que parecía que Loni Zamora había visto al diablo. A 15 metros hay todavía evidencias de que anteriormente había algo posado en la zona, porque ven que hay arbustos ardiendo a 15 metros de distancia. Y claro, aquello también era una especie de confirmación de que su compañero les estaba contando la verdad. Pero fíjate cómo es el espíritu de los policías de Nuevo México, que le abren el maletero del coche a Loni Zamora pensando que a lo mejor les está gastando una broma. Dice, a ver si vamos a encontrar aquí el queroseno y tal, con lo que ha quemado aquí, con lo que ha hecho las huellas y tal. Y no había nada. No había nada. Después aparece un agente del FBI
que estaba también en la zona investigando otro caso y escucha en la radio y se llega allí. Entonces, es de los pocos, además está considerado como el caso más documentado de la historia, porque aparte de la fiabilidad del testigo, que es un oficial de policía, inmediatamente en la zona se juntan casi una treintena de personas, entre policías, curiosos y agentes del FBI y militares, que acuden, como digo, entre el momento exacto en que desaparece el objeto y 1 hora y 2 horas está aquello, todo el mundo, y van a la zona donde estaba posado el objeto y ven incluso huellas de pies muy pequeños que han estado andando por el lugar donde Luni Zamora dijo que había un artefacto en forma de huevo metálico que despega provocando o produciendo una deflagración, una explosión, pero que después cuando se mueve en el cielo lo hace en completo silencio. Y aquí se encuentra el Blue Book, la horma de su zapato. Es aquel dicho que dice que te tienes que comer sombrero. Pues es que, para resumir a la gente, lo que ve Loni Zamora, estoy viendo un dibujo ahora mismo, una reproducción, es un objeto con forma de huevo. Como un tic-tac. Como un tic-tac, un huevo que está tumbado, simplemente que tiene unas patitas así como telescópicas, claro, que lo fijan al suelo, 2 seres pequeñitos enfundados de blanco. ¿Serían los típicos grises, José Antonio? Con cabeza grande, ojos grandes. No, él les como niño. Como niño. Por la cabeza y la constitución, él decía que eran como niños. Claro, ajá, niños tripulando este artefacto de última tecnología. Él se queda en shock, los niños se dan la vuelta, se suben a esa nave. La insignia es como una especie de semicírculo con una flecha hacia arriba. Y entonces, claro, este objeto despega soltando una llamarada azul y luego pasa muy cerca de Loni Zamora. Y quedaron las huellas de los niños extraños, sí. Las huellas del objeto. ¿Hubo también restos de ese fuego o no? El fuego no quemó nada. Hubo un arbusto quemado y lo curioso, ¿te acuerdas que te contaba que Luni Zamora describe la llamarada que produce el escape de la nave como algo que se introduce en el suelo, que no se va para los lados como una llama normal, y la gente de la Fuerza Aérea y la policía encuentran un arbusto que parece que está cortado por una espada de fuego. No está quemado, no. Es como si el fuego lo hubiera rebanado. Como si hubiera sido un láser. Un láser o algo, incluso había arena que estaba como vitrificada, como si hubiera estado expuesta a una temperatura enorme. Alta temperatura. El mayor Héctor Quintanilla, que en aquella época llevaba el control, el mando del proyecto Blue Book, en la década de los 60 escribe en una revista de la CIA, de circulación solamente para especialistas y tal del gobierno, donde dice que él no tenía ni la más remota idea, por resumirlo en español, de qué había sido aquello, de lo que había visto hombre, y que de todo lo que él había escuchado cuando estuvo sentado en la poltrona dirigiendo al Blue Book, aquello no tenía ningún tipo de explicación, que Luni Zamora era un pilar de su comunidad, un hombre serio, un hombre religioso, con la importancia que se le da también allí en Estados Unidos a que una persona sea intachable también en sus creencias y tal, y sus conversaciones con el creador y tal, pero no le pudo dar explicación. El capitán Richard T. Holder de la base de White Sands estaba allí al poco tiempo y la gente pudo constatar que las marcas que dejó el tren de aterrizaje en la arena del desierto estaba fría en comparación con la arena caliente de al lado. Fíjate qué prontitud para llegar. Y aparte, además, la mujer de Luni Zamora, además, yo me entusiasmo porque yo soy un socorrólogo, a mí me encanta este evento. La mujer de Luni Zamora dice, lo primero que hizo, y por eso contaba anteriormente lo de su fe religiosa, pues lo primero que hizo mi marido fue ir a ver al párroco, al cura de la contarle aquello, a ver si aquello
era algo del demonio y todo, para que veamos la impresión que él tuve. Y fíjate, Juan, que este detalle también te va a molar tela, a través de internet, porque ya te digo, yo estoy obsesionado con algunos casos concretos de la casuística ufológica hasta un grado, yo diría que enfermizo, pero bendita enfermedad esta de los ovnis, como dice mi buen amigo Iker Jiménez, y localizo en redes sociales al hijo de Richard T. Horder. El policía que llegó allí. No, el militar, el capitán que redacta el informe, el de White Sands, para el Blue Book. Y además, el informe de los 12.618 casos que investigó es el único que aparece como no identificado, que es decir, no tenemos ni la más remota idea de lo que es, e incluye, atentos, evidencia con letras mayúsculas, incluye visión de aeronave desconocida, huellas y marcas sobre el terreno y observación de ocupantes. Pues bien, toda esta información se desclasifica, pero básicamente es todo lo que hemos estado narrando. Yo localizo al hijo de Richard T. Horder, me lo trabajo un poco y le pregunto, digo, bueno, tu padre, ¿qué te contaba del caso? ¿Qué te dijo? Y él me dice que aquello no era algo de aquí, y que esto me dejó ya estupefacto, como va a dejar a todos tus oyentes, que el informe original de su padre no ha sido desclasificado. Yo le pregunté más y él ya lo dejó ahí. Además, él se llama Richard T. Horder Jr., y allí también hay cierto respeto, como en todas partes, pero también el respeto a su padre, porque es militar y tal, y tampoco quería mucho lío, y se limitó a decirme que aquello no era de aquí y que, por razones que podemos nosotros debatirlas y sospechar por qué, no había sido objeto de esa desclasificación. Por eso tú tenías toda la razón del mundo cuando ahora la gente se lleva las manos a la cabeza cuando escucha en el noticiario hablar de los UAP, de las investigaciones, y cuando la Fuerza Aérea ha estado desde el 47 hasta el 69, que sepamos, recopilando datos e información en la época dorada del fenómeno ovni en los Estados Unidos, y a día de hoy no ha abierto la boca. Y se produce también otra cosa interesantísima. La NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, en el siglo pasado se le preguntó en infinidad de ocasiones para que diera su postura o su opinión sobre el fenómeno ovni. Jamás se metió en este fregado. Y sin embargo, ahora sí se ha metido desde el 2017 hasta el presente, y estamos esperando esa evaluación o ese resultado del análisis de los casos. Pero a mí lo que me extraña es que la USAF no ha abierto la boca, no ha dicho, aquí están mis archivos, supuestamente está todo desclasificado, pero hay sospechas, y a mí me lo confirma el hijo de uno de los encuestadores del Blue Book, y está toda la información en mi libro. Y claro, esto nos deja abierta, no una puerta. José, yo creo que esto, o sea, aquí gato encerrado. Yo te digo la verdad. Varios gatos encerrados. Yo creo que han cogido a la NASA para lo mismo que cogieron en los años 60 a Condon. Efectivamente, quieren dar, y aparte, y todavía se les nota. Es que es la NASA, y como la NASA es el estamento científico mundial más importante, porque nos llevó a la Luna, bueno, eso es más importante, lo dicen ellos. Entonces nos han llevado a la Luna, si la NASA, que tú analizas los 12 o 13 personajes de la NASA, no recuerdo el número exacto, son 12 o 13, los que están analizando los casos, y ya, yo lo dije públicamente aquí en Caracol, o sea, vamos a ver. Es como si de repente José Antonio Caravaca dice, mira, como tenemos un problema de cómo se comen las alcachofas, voy a llamar a mi amigo Juan G. Vallejo, que es experto en alcachofas, para que me diga cómo se comen las alcachofas.
Ninguno de los 12 o los 13 que están en la NASA es experto en fenómeno ovni. Jamás ha investigado un caso. Jamás ha salido de su casa a investigar un caso. Le están dando la información que quieren. O sea, todo es ridículo. Y además es ridículo. Además, hay otro dato interesante, porque en la primera comparecencia que hizo la NASA, se les veía que estaban un poquillo desubicados. Incómodos. Y tal es la incomodidad, porque ellos han subestimado las reacciones en redes sociales, que las redes sociales lo elevan todo y lo magnifican. Y claro, y yo les veo a ellos que este retraso que está habiendo, que decían que a primeros de agosto iban a presentar informes y estamos a 24, y ni el Madrid ha fichado a Mbappé, que es el tema aquí estrella en España, ni la NASA ha presentado el informe. Yo creo que la NASA es porque no se esperaba tanto. Ya la NASA diría, qué bien hicieron nuestros antecesores en no meterse en este charco. El lío, sí. Claro, y por eso la USAF, que para mí, ni agencias de inteligencia, que sí, que tendrán su parte, pero la USAF tiene material inédito de la época. Es como una cápsula de tiempo que tienen guardada de unos años, de una década. Vida ufológica brutal. Brutal, de gente que decía que veía a los tripulantes, de gente que hizo filmaciones, de gente que hizo fotografía, y todo ese material, ¿dónde está? Sí, dicen que ha habido desclasificaciones y tal, pero yo no me lo termino de creer. Y claro, no, yo tampoco me lo creo. José, si hay un dato muy claro. El incidente Roswell de 1947, del que se tuvo que hacer un archivo militar enorme, cuando un senador norteamericano en los años 90 pone una interpelación parlamentaria para que se desclasifique, la respuesta del Pentágono fue: uy, qué pena con usted, que es que resulta que se nos perdió en un traslado de archivos. Sí. Y que cada cierto tiempo destruyen todo lo que hay. Pero fíjate, eso es un delito, no pueden destruirlo, es un delito. Si esto hubiera ocurrido en cualquier otro ámbito de la política o de lo social o tal, hubiera sido un escándalo mayúsculo, que ya lo está haciendo, pero más bien por lo sensacional de la noticia. Decíamos que el Blue Book llega a 3 conclusiones. El Blue Book, que sí, que el que está detrás del informe Condon, el informe Condon, científicos reputados, premios Nobel y tal ahí metidos de por medio, diciendo esas 3 conclusiones. No hay nada anómalo ni extraordinario, no merece la pena gastar dinero, y esto ni amenaza para la seguridad social, la seguridad nacional, ni nada. Y ahora, en el 2017, nos dicen desde el Pentágono, desde el Departamento de Defensa, lo primero, que el fenómeno ovni es una amenaza para la seguridad nacional, contradice a todos los científicos. Después dicen que hay que invertir dinero en la investigación de estos fenómenos. Y tercero, que algunos de esos informes dados no por panaderos, con todos mis respetos, ni abogados que para los escépticos no valen, sino de pilotos de cazas de combate y todo esto. Que los han perseguido, sí, claro. Que los han perseguido, que lo han detectado con sensores de última generación, lo que demostraría que son manifestaciones tanto visuales como físicas, que pueden ser perceptibles por aparataje técnico. Realizan maniobras desconocidas para nuestra ciencia y que son de interés científico. Entonces, si esto ocurre en cualquier otro campo donde se hubiera visto implicado un estamento del poderío de la Fuerza Aérea y de la Universidad de Colorado, aquí se estarían pidiendo responsabilidades, porque diría, bueno, si hay 3 conclusiones, tres nada más, que están invalidadas en el 2021, pero no porque ahora en el 2021 tengamos una información distinta de la de 1969. Es el mismo collar con distinto, el mismo perro con distinto collar. Sí, claro. Nos vamos a liar entre collares y perros. Pero claro, ahí están los periodistas y tal, que no le ven por dónde cogerlo. Entonces, aquí vemos cómo realmente
es como la película esta de Bill Murray del Día de la Marmota, que al finalizar por la noche vuelve otra vez a despertarse en la misma cama con el mismo sonido del despertador a la misma hora, y las situaciones van evolucionando, sí, van cambiando ciertos detalles, pero la conclusión es la misma. ¿Dónde acaba Bill Murray? En la cama. Puede dar todas las vueltas que quiera, puede salirse de la ciudad, puede matarse, puede hacer 20.000 cosas para intentar salir del bucle, pero al final el gran Bill Murray acaba en la cama. Y yo creo que... Y esto ha sido igual. Esto ha sido que gente en el Pentágono y tal les ha salido rana y se ha puesto a hablar, o claro, que dentro del Pentágono hay dos grupos y uno que quiere hablar y otro que no, que es lo que creo sí, yo. Y de repente otra vez todo lo mismo. O sea, pero esta vez igual vamos a dar plata para el proyecto Libro Azul y tal, vamos a dar plata para la ARO. Pongo a la cabeza de la ARO para que no me salga rana como Allen Hynek, así Kirkpatrick, que es un... iba a decir una barbaridad. Mandado. Pinta nada, no pinta absolutamente nada, simplemente que tiene cierta reputación científica. Y para que la gente ahora no me moleste más, meto a la NASA como en aquella época metía al Comité Cóndor, y la NASA va a decir, no tenemos datos, esto no está nada claro, no tengo ni idea. Hombre, ya. Fíjate, si lo que ha dicho David Grush es cierto, se trataría del mayor bochorno de investigación oficial de todos los tiempos, porque el Kirkpatrick, el director de esta oficina para la resolución de anomalías de todos los dominios, que parece un capítulo de la saga de Juego de Tronos o algo así, él ha dicho que ellos han estado investigando y que por el momento que no han encontrado tampoco ningún fenómeno así extraordinario y tal. Y ahora el David Grush dice que no hace falta buscar porque las naves y los cuerpos de los tripulantes están custodiados y están guardados en hangares y en subterráneos y en localizaciones del gobierno secreto. Entonces, claro, aquí hay una contradicción muy grande. O no hay nada o pasamos de la nada al todo. Y claro, José, te doy un dato más, que tú también lo conoces. Sí. Robert Bigelow, dueño de Bigelow Aerospace, una de las 4 mayores contratistas de NASA, cuando en el 2017 creo que fue, en la CBS le preguntan, ¿usted cree que deberíamos de buscar vida extraterrestre? Y dijo, sí, pero no hace falta salir de la Tierra si está aquí. Claro. Sí. Y luego quedó claro que era el contratista de la ARO, de la oficina que había de investigación de ovnis para investigar cosas y tal. O sea, aquí alguien miente. Sí. Esto es una telenovela de nunca acabar. La verdad, yo creo que nunca nos van a dar la información de... ni vamos a ver los vídeos de dónde están esas naves y dónde están esos restos de cuerpos no humanos, pero tengo clarísimo que todo es real. Que es que, o sea, esto es que ya no se puede tapar, pero aún así, lo que estábamos hablando aquí, yo no soy adivino, pero ya verás el informe de la NASA que va a salir además en estos días. Va a ser, bueno, la cosa más ridícula del mundo. ¿Qué opinas, Alejandro? Que va a ser una paparruchada, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Bill Nelson básicamente salió a hablar sobre este informe cuando se encontraba haciendo una gira aquí en Sudamérica, más específicamente en la Argentina. A propósito, un abrazo para todos nuestros seguidores allá. Y Bill Nelson pues comentó ante esta contingencia, la audiencia pública donde estuvieron David Grush y otros militares. Siento yo que fue una declaración para salir al paso, como para aprovechar el momento en el que esta novedad era muy importante ante la opinión pública, no solamente norteamericana, sino también mundial. Y pues Bill Nelson habló sobre este informe que estaría publicando la NASA más específicamente para estos días, pero yo creo que básicamente van a hacer lo que siempre han hecho, Juan, que nunca van a tener una conclusión realmente fidedigna, van a decir que existe algo, pero que no saben qué es, pero que no es extraterrestre, ojo, no saben qué es, pero no es extraterrestre. Pero si es que las declaraciones de Bill Nelson, del director de la NASA en Argentina, fueron como, bueno, tranquilos todos, que aunque esté diciendo este militarcito aquí que hay restos de naves y de cuerpos no humanos, nosotros que somos la NASA, Jesucristo reencarnado en la Biblia de la ciencia, os diremos que es la realidad y cuál no dentro de unas semanas y listo. O sea, fue una cosa de una pedantería y de una soberbia y de una estupidez.
a mí supina, vamos, o sea, insultos @Juan G. Vallejo, todo ciencinazi, no hay problema, pero fue ridículo. Juanje, es que esa es la santa inquisición científica que impera en nuestros días. Correcto. Sí, que además lo más chistoso es que es negacionista, o sea, sí. Vamos a ver, cuando tú haces un estudio científico, tienes que hacer un estudio científico demostrándolo con argumentos, tal, luego se publica, pero en cambio, cuando hablan del fenómeno ovni, ahí no, ahí ven 2 papeles, ya saben todo de los ovnis del mundo y vamos, Nostradamus al lado de ellos era un pringao. O sea... Man, es que es muy fuerte, o sea, realmente es un poco heavy. Y bueno, es normal, ¿no? Que en la entrevista a José Antonio Caravaca surgiera esto, porque es lo que hablamos ahora mismo a nivel mundial, cualquier persona que estemos metida dentro del fenómeno ovni, porque nunca, jamás pensábamos ver algo así, ni más ni menos que en el Congreso de los Estados Unidos, porque de repente fue un halo de luz y un halo de esperanza. A que nos cuenten toda la verdad, y la ilusión es un motor maravilloso. Pero bueno, diga lo que diga la NASA y diga lo que diga el Pentágono o quien sea dentro de unos meses o dentro de años, esto ya no tiene vuelta atrás. Va a haber cada vez más gente interesada en el fenómeno ovni. Los que no creen, los escépticos, van a seguir sin creer, ¿vale? Sí. Siendo completamente, absolutamente escépticos, pero no, o sea, yo tengo claro que el fenómeno es real, que programas como el de hoy pues están mostrando un montón de evidencias que son palpables, que son claras y que están ahí, que seguiremos haciendo muchos programas así, que me imagino que la gente disfrutará escuchándonos y ya, y que nos toca seguir investigando, y ojalá tuviéramos plata para irme a investigar casos otra vez al Amazonas o a otros sitios. Eso es lo que realmente me gustaría. Pero bueno, ahí seguimos luchando. ¿Quieres comentar algo más, Alejandro? Sí, Juan, antes de culminar este bloque, bueno, Sean Kirkpatrick, otro de las personas que salió al paso ante estas declaraciones, hizo una protesta en su LinkedIn. Ni siquiera sí, qué ridículo. O sea, sin comentarios. Sí. Así que ya se imaginarán el peso de esta protesta. En fin. Alejandro Bernal. Tertulia de Misterio con Néstor Armando Alzate aquí en Bogotá el jueves 2 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Un evento que no se pueden perder los auténticos fanáticos del misterio. Toda la información en mi Twitter @alebernalpress con @S. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Qué entrevista tan interesante con José Antonio Caravaca, y el final de la entrevista aquí lo tenéis. No hace falta ser... Sí, que esto se ha denunciado ante el Congreso, se han puesto de acuerdo por primera vez en mucho tiempo republicanos y demócratas para meter el dedo en la llaga, para por fin romper el velo de secretos, no de ISIS, que hay en torno a los platillos volante, y se está acusando al gobierno norteamericano, al Departamento de Defensa, al Pentágono o a un grupúsculo de personas de ocultar no solamente algo que incumbe a los Estados Unidos, sino que eso repercutiría a toda la humanidad, que tienen naves y los cuerpos de sus ocupantes, de sus pilotos, y claro, todo esto se ha hecho bajo juramento. Se puede señalar hasta 40 testigos de funcionarios y personal de inteligencia con acreditaciones de seguridad muy por encima incluso de la de David Graff. Vamos, si no recuerdo malamente, la autorización, fíjate, de poder acceder a cierta información de David Graff, que era un tipo de cierto estatus, era de 15 hasta un máximo de 50 que hay, y los políticos que lo entrevistaron están por debajo de la acreditación de David Graff, y por eso no pueden acceder ni a los nombres ni a los lugares donde están las naves, que también esto es una historia que no tiene ni pie ni cabeza. Es una telenovela, no pueden acceder porque meten la ley de seguridad nacional. Ya
No puede, ningún No puede. congresista, salvo, claro, salvo el presidente de los Estados Unidos. Punto pelota. Y lo veríamos si lo dejarían entrar en esos sitios. Pero Yo claro, creo que antes se llevan todo. es que la acusación es decir, el gobierno norteamericano está no solamente manipulando información y ocultando la verdad a los estadounidenses, sino está perjudicando al estamento científico internacional, a la opinión pública internacional, a todos los que estamos pisando el planeta Tierra, pero es que el Departamento de Defensa, o sea, ni el Departamento de Defensa, ni el Pentágono, ni la Casa Blanca ha salido para decir, hombre, mira, está bien que haya sospechas de que contamos o no contamos la verdad sobre los informes de los pilotos, que si podemos tener una foto de más o una foto de menos o una filmación, pero decir que tenemos una nave extraterrestre y que tenemos los cuerpos metidos en congeladores es ya cruzar una línea que no vamos a permitir. Eso es ficticio, pero es que nadie ha dicho eso. Nadie ha salido a negar la... Fíjate, están acusando al gobierno norteamericano, acusando ni Vallejo desde fuera, lo están acusando personal de inteligencia ante una comisión del Congreso bajo juramento. Hay una denuncia ante el inspector general que dice que está también avanzando. Entonces, esto es tan serio como que algún representante de alto nivel del Pentágono, del Departamento de Defensa, y yo metería incluso a la Casa Blanca, debería haber salido y haber dicho, vamos a poner el freno. Una cosa es decir que podemos o no podemos tener más o menos información de informes de pilotos, pero lo de los cuerpos en las neveras, las naves intactas, más dice que son naves intactas y que algunas se está aplicando la ingeniería inversa para obtener tecnología alienígena. Bueno, y aparte hay otro dato que se ha dejado caer. Y no dicen nada. Y lo que dijo hace poco presidencia de Estados Unidos, la jefa de prensa, dijo, no, nosotros no sabemos nada, no queremos lío, ya, listo. A mí que me registren, que yo no tengo nada que ver en esta película. Y le preguntaron, porque claro, en Estados Unidos hay un de esto de que se permiten las colaboraciones de empresas, de contratistas externos que pueden acceder a secretos que a lo mejor los políticos e incluso personal de departamentos no hacen. Aquello es una completa locura. Le preguntaron a Lockheed Martin, que es la empresa aeronáutica que fabrica cazas de combate. Los cazas de combate y está en la vanguardia. Le preguntaron, porque se les acusaba también a ellos de estar trincando la tecnología extraterrestre y estar desarrollando, y dijeron que ellos no podían responder a eso, que le preguntaran al Departamento de Defensa. Es de locos, tío. Es de locos. Hay que entender también la idiosincrasia del pueblo norteamericano, que afecta desde al lechero hasta al presidente de los Estados Unidos, y lo vemos representado cuando tuvieron de inquilino en la Casa Blanca al Donald Trump, ¿me entiendes? Entonces hay que entenderlo. Yo no me imagino ni en Colombia, ni en Brasil, ni en México, ni en España, ni en Francia, una acusación, porque estamos hablando de una acusación, de una acusación formal. No estamos hablando de un libro, de una conferencia, estamos hablando de algo que se está dirimiendo por los cauces que deberían de ser, que son cauces oficiales, y a través de la herramienta política, porque claro, lo curioso es que los políticos están tan maniatados ante las informaciones de seguridad y de alto secreto que solo pueden rastrear en ocasiones el dinero, el presupuesto, es decir, dónde se está invirtiendo esto, porque es de las arcas públicas, eso sale del votante, y por ahí pueden intentar ver si hay algo de verdad en todo lo que se está contando, pero quieren ir más allá, quieren conocer los nombres de esos 40 testigos que han hablado con David Grush y le han confirmado toda esta retahíla de informaciones, y quieren poner sus pies los demócratas y los republicanos en los hangares donde dicen que están esos pilotos, esos seres de otros mundos, porque aquí también ya no hablan de extraterrestres, sino de inteligencias no humanas, porque dicen que tampoco están seguros de que sean alienígenas de tomo y lomo, que son como seres de otras dimensiones, y especulan incluso de viajes en el tiempo, y aquí hay también un multiverso, de otro universo aquí. Y claro, y a mí también me ha sorprendido porque en todas estas nuevas
narrativa que si hubiera seguido un cauce normal sería como la conclusión del siglo pasado del binomio nunca aclarado pero siempre aceptado por todos los medios, por el cine, por la cultura popular, de que ovni, platillo volante igual a extraterrestre, alienígena, marciano y tal. Pues no, ahora en esta nueva narrativa los extraterrestres tampoco lo dicen. Lo que decía al comienzo de tu entrevista, un multiverso no humano, extraterrestre, no humano. No humano puede ser de un multiverso. El término a mí me encanta, inteligencia no humana, porque sí, humana sabemos que no hay. Incluso, fíjate esto, tío. Hasta cuando dijeron esto del no humano, en vez de decir directamente extraterrestre, ¿qué información tiene para en vez de decir extraterrestre, que es como si viene de una punta de la galaxia, dice no humano? O sea, esto es tan raro. Rarísimo. Que tenemos tal información que tenemos claro que ni siquiera pertenece a este universo. Sí, ojo, claro, te voy a decir una cosa. Brutal. Quizás si compramos este concepto, es probable de que el silencio, el hermetismo que rodea al fenómeno ovni por parte de las autoridades norteamericanas sea precisamente por el desconocimiento final de qué es lo que provoca las manifestaciones, porque tú imagínate, nos podemos imaginar, ponernos también del lado del malo, entre comillas, de que en una rueda de prensa admita un general, un coronel, con el pecho lleno de medallas, de fondo la bandera de los Estados Unidos, admitiendo la realidad anómala, no humana del fenómeno ovni, y cuando un periodista levante la mano y pregunte, bueno, ¿y qué son? ¿De dónde vienen y qué quieren? Y se encoja de hombro, porque ahí podría estar el gran dilema del fenómeno ovni, que ni siquiera la gente que ha accedido a mayor información, a las naves, porque fíjate, si tienen las naves y no saben si son extraterrestres, ¿no? ¿Me entiendes? Aquí hay algo que se nos escapa. Fíjate que dentro de los comparecientes, los que no se ha visto, hay un abogado muy famoso que está llevando uno que no revela la fuente, pero sí ha dicho que tiene un informante también ahí en el Congreso. No recuerdo el nombre del abogado, luego lo pongo en mi Twitter, @JuanGVallejo. Bueno, pues este abogado ha dicho que su cliente lo que dice es que entró en una de estas naves y le dieron náuseas, ganas de vomitar, se mareó, porque dentro... Era más grande que por fuera. Era una nave muy pequeñita, pero al entrar dentro era como un campo de fútbol de grande y es como si pudieran desdoblar el espacio-tiempo, ¿vale? O sea, cosas que son increíbles. El espacio y el tiempo. Entonces, yo creo que también, en parte, esa preocupación de estos sectores, de este grupúsculo de inteligencia que maneja la información más importante del fenómeno ovni, no la quiere dar a conocer, pueda ser también motivada por ese miedo a lo desconocido, pero a lo desconocido con mayúscula, amigo Juanje. Sí, lo desconocido que te pone la piel de gallina, de no saber realmente a lo que te enfrenta, y cuando descubres... Ni teniéndolo delante. Ni teniéndolo delante. Y yo creo que si existe todo esto que nos están contando desde los Estados Unidos, si tiene visos de realidad, yo apuntaría en esa dirección de que se están asomando a un abismo y que no tienen claro qué es, no saben qué. Y no tienen claro qué es, porque incluso Leslie King, esa fabulosa investigadora y periodista que publicó la sensacional exclusiva en 2017 y que dio a conocer todo esto de New York Times, ella estaba muy convencida de la hipótesis extraterrestre, pero en sus contactos de alto nivel, hablando con Lu Elizondo y con algún otro y tal, ya es más ambigua. Y sobre todo a mí me dejó desconcertado cuando en una conferencia ella puso una diapositiva para hablar de toda esta movida. Y fíjate, Juan, hablábamos de el desconcierto, incluso el terror que puede provocar enfrentarte ante algo de lo que no sabes nada. Y es que decía que uno de los principales objetivos que tenía
el ATIP, el grupo este de Lu Elizondo que investigaba el fenómeno OVNI para el Pentágono, era descifrar la realidad para un mejor entendimiento de la realidad. Y a mí me dejó un poco como diciendo, bueno, esta gente, ¿qué están investigando? ¿A dónde han llegado? ¿A dónde? Porque fíjate, hay informes que dicen que algunos testigos de avistamientos ovni se traen consigo como una fenomenología paranormal, como si hubieran sido afectados por un virus, entre comillas, que le hace protagonizar episodios más propios de la parapsicología y de los fenómenos paranormales y forteanos que de lo ufológico. Ya que estás hablando de esto y como quedan como unos 10 minutos de entrevista, no puedo dejar de preguntarte por otro de los 50 casos que hay en el libro. El que quiera saber más, que se compre el libro, ¿vale? Lo tenéis en Amazon, las 50 mejores evidencias del fenómeno OVNI. Y hay que irse a España, para ser exacto, 1977, día 1 de octubre, pueblo que se llama Tordesillas, en la provincia de Valladolid. ¿Qué sucede ese día en Tordesillas, José Antonio Caravaca? Bueno, pues es uno de los encuentros cercanos más interesantes de lo ocurrido en la época dorada, también aquí en España, en los años 70. Un niño, Martín Rodríguez, con tan solo 7 años, está jugando en las afueras con un amigo, Fernando Carabelos, y están arrojando piedras dentro de una casa que está en ruinas, que no tiene tejado, y de pronto escuchan un ruido metálico, como si estuvieran dando a algo que hay allí, pero que ellos sabían que dentro de aquella construcción en desuso no había nada. Con la curiosidad de un niño, muy parecida a la que yo tenía, yo hubiera hecho lo mismo, se introducen dentro de la casa en ruinas y se topan con un objeto rarísimo en forma de lágrima metálica, sustentado en 3 enormes patas o tren de aterrizaje que Martín describe como las torres de alta tensión por ese entramado de barras que se cruzan y tal, y tiene en el centro una puerta que está abierta. Imagínate la impresión de los niños de encontrarse dentro de esta casa que no tenía techumbre, este objeto en forma de lágrimas de unos casi 3 metros de altura. Tenía también como unos tubos de escape en la parte de la derecha por el cual salía como un vapor y un humo, y una ventanita en forma de ojo de buey que se veían unas lucecitas, y la puerta estaba abierta. Y claro, yo tuve la fortuna, porque Martín Rodríguez ha dado muy pocas entrevistas a lo largo de su vida, y yo tuve la suerte y la oportunidad de conversar con él, y él me decía que ellos interrumpieron la bajada de los hipotéticos ocupantes, tripulantes, pilotos. Entonces la puerta dice que se cerró, la puerta se cerró como la de un ascensor, dice que no se veían las esquinas de las marcas, como si la puerta estuviera como ensamblada dentro del fuselaje, algo muy extraño. Y aquí viene lo más raro. Del objeto surgen como 4 rayos de luz láser del diámetro de un lápiz, que uno de ellos atraviesa a Martín por la zona del abdomen, y lo curioso y extraño es que el láser, la luz, continuaba por la espalda. Le atravesó y salió la luz por la atravesaba. Espalda. La descripción de Martín de aquel momento dice que es como un cinturón le hubiera apretado desde el hombro hasta la rodilla, se quedó inmóvil mientras aquel artefacto, nave, empezó a temblar, se elevó y desapareció en la noche. Y fue en ese momento cuando ya la ve, cuando él se desmaya, el amigo va corriendo a buscar a los familiares, llegan allí, se lo encuentran desmayado. Él tuvo varias repercusiones médicas muy importantes a nivel cerebral después de
aquel encuentro. No sabemos de qué manera puede estar relacionado ese efecto fisiológico con esa aproximación, más bien con el contacto con la luz que le atraviesa, y le dan incluso muy pocas probabilidades de vida en las operaciones que le realizan. Que tenía como tumores o algo así, ¿verdad? Empiezan a salir tumores. Obstrucciones dentro del acueducto de algunas partes del cerebro. Las venas, sí. Y creo que fueron 13 operaciones. Él tenía después... Sí, tenía cicatrices por todos lados, he visto las fotos, sí. Pérdida de visión en el ojo derecho, tenía frecuentes mareos, tenía vómitos, se desmayaba. Él estuvo bastante perjudicado a raíz de ese encuentro, y los vecinos encontraron en la zona donde supuestamente se habían clavado las patas del tren aterrizaje de este objeto, que acababa en punta, una superficie como quemada, como si aquel artefacto hubiera producido un calor bastante importante como para dejar esa ceniza en el lugar. Y fíjate lo dramático de las repercusiones físicas que tuvo Martín, que él recuerda que se lo contaron después, que en la clase a la que él iba de EGB, de colegio, que tú lo recordarás también. Sí, educación general básica, sí. Recaudaban dinero para comprarle una corona de las noticias que llegaban del hospital, de que este niño, a raíz de la visión de ese encuentro, pues como tantos otros protagonistas de lo insólito, pues han tenido una vida azarosa, o han tenido... Pues Antonio, otra evidencia clarísima. Otra evidencia. Hay dos testigos, una persona que queda con una afectación de salud tremenda, y es una evidencia de que esta historia es total y absolutamente real. Y además, cuando le tiraban las piedras, sonaba a metálico. Sí. Ellos entran en aquella vivienda porque les extraña, porque estaban acostumbrados a jugar por allí y sabían que dentro no había nada, y que tiraron piedras y escuchaban como un sonido de golpear en algo metálico, y esa curiosidad de niño. Estamos hablando que Martín tenía 7 añitos. Yo hubiera hecho lo mismo, hubiera intentado esquivar el rayo, pero era difícil. Pero fíjate, a raíz de ese episodio, la vida de Martín queda marcada, y le quedan esas huellas, esas cicatrices en la cabeza como evidencia, porque eso es lo que yo intento trasladar en esta obra, de que hay evidencias incluso más allá de las que pensamos que son pruebas de la realidad del fenómeno, que es un enorme puzzle, pero que si lo juntamos todo se conforma como un caso que se podría llevar ante un juez y presentarlo como evidencia de cargo. Efectivamente, amigo, porque tu libro, y has contado solo 2 de los casos, bueno, y el tercero, que sería el proyecto Blue Book, relacionándolo con lo que está pasando a día de hoy, que es muy importante, porque es como una especie de bucle en el tiempo. Sí. Como tú has dicho, Bill Murray. O sea, es un bucle en el tiempo, y yo creo que va a acabar igual. Ojalá me equivoque, pero va a acabar igual. Va a acabar en que van a intentar desacreditar todo. A ver. Y listo. Pinchar el globo. Esto está, como decimos en Colombia, de comer crispetas, de comer palomitas de maíz, porque esto va para largo, y a ver qué pasa. Pero nos has contado unos casos que reflejan ser evidencias muy claras, tangibles, con pruebas físicas de que el fenómeno es absolutamente real. Sobre qué es el fenómeno, eso ya es otra cosa. Ahí les recomiendo a la gente tu libro, La teoría de la distorsión, pero eso para otro día. José Antonio Caravaca, tu cierre, tus conclusiones, tus redes sociales, para que la gente pueda seguirte. Bueno, pues todo aquel que esté interesado en conocer algo más sobre este eterno curioso, pueden buscarme a través de redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y también tengo un blog en internet que se localiza fácilmente en Google si tecleas la palabra Caravaca, OVNI y blog.
No, ya, y el blog es buenísimo. Y tus redes sociales, con que pongas José Antonio Caravaca, te encuentran me en... encuentra. te Además que tengo encuentran una en- foto en Machu Picchu para que Listo. sirva un poco de referencia visual, y ahí donde doy más o menos un poco de actualidad y noticias relacionadas con el tema ONI. Estoy haciendo también un seguimiento muy profundo, prácticamente en la espalda de todo lo que se está aconteciendo en los Estados Unidos, nuestros queridos gringos. Sí, que eso todavía falta mucho. José Antonio Caravaca, amigo, compañero, un fuerte abrazo y muchas gracias por ser parte de Noche de Misterio en Caracol Radio. Encantado de estar aquí. Un fuerte abrazo, Juanje. Yo hacía mucho que no me divertía tanto con una entrevista como con esta con José Antonio Caravaca, ¿no? Porque es un personaje que está súper bien informado. Creo que es uno de los últimos ya que sigue viajando para hacer investigación de campo. Viaja, sigue recopilando testimonios y todo esto y no sé, me parece maravilloso todo el repaso, tanto de esas evidencias como de lo que pasó hace décadas con proyectos como el proyecto Signo, proyecto Blue Book, proyecto comisión de la Comisión Condon, y cómo otra vez está volviendo a pasar, ¿no? Exactamente igual, nos hemos vuelto a meter en una especie de bucle temporal, así que una entrevista que he disfrutado un montón. Alejandro Bernal, estamos ya llegando al final, así que tu conclusión y tu cierre, amigo, tienes ahí un minutito. El privilegio de escuchar a uno de los investigadores más top en el mundo respecto al fenómeno OVNI. Un gustazo haber escuchado a José Antonio Caravaca. Juanje, invitar a los oyentes el jueves 2 de noviembre. Estaremos realizando la tertulia de misterio con Néstor Armando Alzate aquí en Bogotá. Toda la información la encuentran en mis redes sociales y si les gusta el misterio, los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios. Les reitero, Mandrágora Misterios en YouTube. Pues yo creo que me van a seguir llamando loco muchísimos años. Un loco que seguirá mirando las estrellas. Un loco como usted que me escucha, que cree que no estamos solos. Unos insólitos visitantes extraños como ellos solos, que además no solo van por los cielos y se posan en la tierra, sino que también se ven luces extrañas saliendo de los mares del planeta. No sé cuál es su plan, pero sé que están entre nosotros y eternamente seguiré buscándolos aquí y en otra vida, porque sé que muchas veces me guiñan desde las estrellas. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.